Hola, buenos días. Hoy continuaremos con la serie de análisis de redes sociales, abordando uno de los principales problemas de esta disciplina, conocido como el problema de centralidad, que a su vez es una de mis principales líneas de investigación. La centralidad es un fenómeno estudiado tanto en análisis de redes sociales como en teoría de grafos o sistemas complejos. Básicamente, se puede definir como la importancia o prominencia de los actores dentro de una red. Al ser un concepto tan general, puede servir para identificar actores relevantes de una red social, por ejemplo, a los actores más populares o a los más activos o influyentes, líderes de opinión, etc. En redes de transporte puede ayudar a identificar aquellas estaciones o puntos con mayor tráfico o riesgo de congestión. En neurociencia, para ver zonas del cerebro con mayor sinapsis o conexiones neuronales frente a ciertos tipos de estímulos. En redes de contagio, para identificar los puntos más seguros o los principales focos de infección. O bien para la priorización de alternativas en sistemas de recomendación y así poder mejorar procesos de toma de decisiones y etcétera, etcétera, etcétera. La centralidad de un actor dentro de una red responde a una valoración cuantitativa, en general determinada por una fórmula matemática o un algoritmo computacional, y relativa, dado que depende del posicionamiento del actor dentro de la estructura de la red. Por ejemplo, el actor rojo en el centro de la red de la izquierda usualmente va a ser más central que el actor rojo periférico de la derecha. De hecho, como la centralidad de un actor depende de su ubicación en la red, corresponde a una variable estructural y no a una variable atributo. Si no conoces aún la diferencia entre ambos tipos de variables, te recomiendo ir al vídeo de principios metodológicos del análisis de redes sociales, que está en este mismo canal. Ahora bien, en redes asimétricas o con conexiones dirigidas, se suele también hablar de medidas de prestigio en lugar de centralidad. Estas distinciones son bien antiguas y yo en mi caso hablo de centralidad en general, independientemente del tipo de redes que estoy estudiando. En términos generales y de manera más bien intuitiva, decimos que un actor es más central o tiene mayor prestigio en la medida que está más y mejor relacionado con otros actores dentro de la red. Una medida de centralidad se puede ver como una caja negra, que puede recibir como entrada un actor específico de una red, aunque en general lo que queremos es aplicar la medida a todos los actores de la misma, y como salida genera un valor para cada uno de los actores de la red, generando así un ranking de actores más centrales a menos centrales. Los más centrales en este caso estarían pintados en azul y los menos centrales serían los periféricos que están en rojo. La historia del problema de centralidad es de larga data. Viene desde los inicios de la teoría de grafos, disciplina creada por la resolución del problema de los puentes de Königsberg a manos del matemático suizo Euler en el siglo XVIII. En 1882, el matemático inglés James Sylvester definió el centroide de árboles, un tipo particular de grafos. Estos centroides son un antepasado de lo que más tarde serían las medidas de centralidad, ya que solo se pueden aplicar sobre tipos muy particulares de redes jerárquicas. El problema de centralidad lo define el psicosociólogo estadounidense Alex Babelas en 1948, 14 años después del inicio del análisis de redes sociales como disciplina. Recuerda que también tenemos un vídeo de historia y fundamentos del análisis de redes sociales. El sociólogo y estadístico estadounidense Charles Proctor, junto a su tocayo y coterráneo, el sociólogo y economista Charles Loomis, fueron los primeros en definir formalmente la centralidad de grado, la más sencilla y simple de entender. Más adelante vamos a ver las definiciones formales de todas las medidas que vamos a mencionar ahora. Por lo pronto, para ver los artículos científicos relacionados con esta línea de tiempo, así como más detalles sobre este tema, les recomiendo mirar el artículo de centralidad de la Wikipedia, que está bastante completo. Bueno, en los años 50 surgió la necesidad de encontrar nuevas estrategias para definir la centralidad. El grado, como veremos, es una medida muy local que no nos da cuenta de la totalidad de la red. Por eso apareció otra medida relevante, conocida como la cercanía o el closeness, formalizada independientemente por Murray Beauchamp, autor del libro Elements of Mathematical Sociology, y por el matemático austriaco Gerd Sabidusi. En paralelo al anterior, el ingeniero eléctrico y estadístico Leo Katz retomó ideas previas de fines de los años 40 para definir una medida de centralidad basada en los vectores propios, una idea distinta del grado y de la cercanía. Esta idea fue madurada por Charles Hubble en 1965 y a partir de 1972 en diversos artículos científicos por el sociólogo matemático Philip Bonacic.
Un año antes, en 1971, aparece la cuarta de las medidas de centralidad consideradas hoy clásicas, llamada intermediación o betweenness, en manos del experto en teoría de grafos Antonis. Este periodo de abundante investigación de los años 70 acaba con el importantísimo trabajo del sociólogo matemático Linton Freeman, quien ordenó y acabó por formalizar las cuatro medidas de centralidad anteriores: la centralidad de grado, cercanía, intermediación y vector propio, para dejarlas como las conocemos en la actualidad. Ya en 1999 apareció el PageRank, una medida creada por Google inspirada en la centralidad de vector propio para rankear sus resultados de búsqueda. La idea es que un sitio web saliera bien posicionado en la medida que estaba enlazado con otros sitios que también estaban bien posicionados. Si bien en la actualidad Google ya no utiliza este algoritmo, ya que ahora sus resultados dependen del perfil de cada usuario, en su momento revolucionó los buscadores de sitios web y posiblemente fue uno de los mayores responsables de que Google superara a otros buscadores de la época. Me refiero, por ejemplo, a Yahoo, AltaVista, Brújula, entre otros. Los años 2000 vinieron de la mano con nuevas medidas de centralidad basadas en variables aleatorias y en variables atributo, que funcionaban como complemento de las variables estructurales. Y a partir de los años 2010, la explosión de las redes sociales online y los avances en el poder computacional gatillaron la aparición de muchas nuevas medidas, más o menos sofisticadas, muchas veces específicas para redes concretas. En la actualidad existen cientos de medidas de centralidad. En este conocido artículo de 2016 realizamos una exhaustiva revisión bibliográfica de las distintas medidas de centralidad utilizadas hasta entonces. Si no te complica leer en inglés y te interesan estos temas, te recomiendo muchísimo la lectura de este paper. En estas imágenes tenemos una misma red sobre la cual se han aplicado 6 medidas de centralidad diferentes. Los nodos rojos muestran a los actores más centrales y los azules los menos centrales. Note que, salvo por la cercanía armónica, que es muy parecida a la cercanía estándar, todas las medidas arrojan rankings diferentes. Es por estas diversidades de resultados que todas estas medidas son relevantes, pues todas ellas representan criterios de relevancia distintos. Desde mi propia experiencia en este tema, he podido notar que una nueva medida de centralidad debe cumplir al menos con los siguientes criterios para ser realmente útil. En primer lugar, debe tener una baja correlación estadística con otras medidas existentes. Si una nueva medida suele devolver rankings parecidos a los de otras medidas que ya existen, entonces su existencia no tiene mucho sentido. En segundo lugar, si dos actores tienen las mismas características estructurales en la red, entonces es natural que tengan centralidades similares. Pero si se trata de actores no simétricos, es decir, con características estructurales muy distintas, entonces la medida debería rankearlos de manera diferente. En tercer lugar, las diferencias de centralidades no solo deberían ser diferentes, sino además evidentes. En el próximo vídeo veremos que las centralidades suelen ser valores reales entre 0 y 1, cuando las medidas están normalizadas. Una buena medida de centralidad no debería requerir demasiados decimales para distinguir entre un valor y otro. Finalmente, aunque en este caso hay algunas excepciones, las medidas de centralidad suelen ser computacionalmente eficientes, pudiendo aplicarse incluso a redes con varios cientos de miles de nodos. Recordemos que la idea suele ser aplicar la medida sobre todos los actores de la red, por lo que la eficiencia computacional suele ser una propiedad muy deseable. Y bueno, de momento prefiero dejarlo hasta aquí para no extender demasiado este vídeo. En la próxima entrega vamos a definir y comprender el funcionamiento de las 4 medidas de centralidad clásicas y sus principales variantes. Por lo pronto me despido aquí y nos vemos en una próxima. Saludos.